tal? Buena tarde, pues bienvenidos a esta proyección de Cineclub. Está tan maravilloso este programa de cortos infantiles que hemos presentado y agradecemos sobre todo profundamente el que nos haya permitido productora Ícaro presentar esta serie de cortometrajes que hemos presentado a lo largo ya de 4 emisiones. El primer corto animado que presentamos es Gideon, bajo la dirección de Cid Rodrigo Castillero, que también ya estuvo con nosotros en una entrevista anterior. Netflix, de Eduardo Altamirano Segovia. Lotería, justamente de Cristian Trujillo, que el día de hoy también nos acompaña. El Huitlacoche de 2014 de Yasmín Samantha Ruiz Hernández, que también el día de hoy se encuentra con nosotros para este encuentro y esta conversación. Cecilio de 2014 bajo la dirección de Flor Gutiérrez García, que también ya se presentó en una entrevista con nosotros. Fosca la Liebre de 2014 bajo la dirección de Adriana Ronquillo y Victoria Carmín. Y esta última producción que vimos de dirección de Ana Seti y Huicho Núñez. Pues, ¿qué tal? Buena tarde. Pues bienvenidos a este espacio de proyección de Cineclub de Foro Arteria. En este momento nosotros somos apoyados por la Secretaría de Cultura bajo el Programa Social de Colectivos Culturales Comunitarios. Les doy la más cordial bienvenida y nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy, esta tarde de frío, pero cobijados bajo la animación mexicana que es extraordinaria la propuesta que ustedes nos han compartido a lo largo de estas ya 4 emisiones. Y bueno, sobre todo muchas gracias por su presencia el día de hoy para compartir esta conversación con nosotros. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal, Yasmín? Buenas tardes. Pues vamos, empezamos si quieres, Cris, con Yasmín un poquito para presentarla y tener una conversación con ella y luego nos vamos contigo, ¿vale? Okay. ¿Qué tal, Yasmín? Bueno, Yasmín Samantha Ruiz Hernández es mexicana, originaria muy cerquita de aquí del pueblo de San Pedro Tláhuac. Es documentalista, cineasta y comunicadora social. Durante 15 años ha trabajado en proyectos comunitarios de medios de comunicación abordando cuestiones de igualdad de género y libertad de expresión. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Yasmín? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias a Cris y gracias a Ícaro, que siempre nos está apoyando en la difusión de estos proyectos. Y a ustedes, gracias. Pues muchas gracias y yo creo que vale la pena difundir este tipo de materiales de animación, pero a veces esta animación parecería que tan corta, pero tan profunda. Esta de Huitlacoche, además muy cercana a nuestra zona, porque nosotros somos de aquí de la colonia Miguel Hidalgo, de la alcaldía de Tláhuac, así es que conocemos y ubicamos perfectamente el pueblo de donde tú eres originaria, Yasmín. Sí, pues para mí siempre ha sido muy importante difundir la memoria oral de los pueblos. Yo soy originaria de San Pedro Tláhuac y por supuesto que crecí con las historias, los cuentos, las leyendas, los mitos y sobre todo el aprendizaje que va de generación en generación que dan los abuelos a los hijos y los hijos a los nietos de los abuelos. Entonces yo tuve la fortuna de convivir con todas estas enseñanzas que a veces cuando somos pequeños y cuando somos jóvenes y rebeldes no nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Ya cuando crecemos y empezamos a entender ciertas situaciones de la vida y sobre todo cuando nos metemos a la vida académica es cuando entendemos que ese conocimiento que es transmitido de generación en generación, pues en realidad también es pues no solamente son grandes historias, sino también es un gran tesoro, ¿no? Y que no lo encuentra uno en los libros o es muy difícil encontrarlo asentado en algún documento. Entonces, pues de repente ese conocimiento que tenían nuestros abuelos cuando leían las nubes, cuando sabían que iba a temblar o cuando sabía que iba a llover o cuando sabían que no iba a llover y que iba a haber sequía o cuando
había alguna tristeza familiar y que de repente el aire o las culebras de agua avecinaban o mencionaban. Yo escuchaba mucho a mi abuelo decir que, a mi abuela y a mi abuelo a decir que venían las culebras de agua para todo, ¿no? Para traer la lluvia, que no iba a haber una buena cosecha o que tenían que tratar mejor al maíz, o por ejemplo el trato a los animales. Entonces, todo eso, pues yo no lo encontraba en los libros, ya hasta cuando me metía a toda esta cuestión académica y bueno, que empecé con el documental, pues había cosas que el documental, la cinematografía como tal, el lenguaje no me permitía mostrar cuestiones oníricas de esta manera, ¿no? Entonces, encontré en la animación pues otro lenguaje, ¿no? Otro lenguaje, otra forma de contar las cosas y que bueno, que siempre he trabajado mucho en actividades artísticas y con niños, entonces pues no se me hizo mejor herramienta y mejor camino que enseñarle a las nuevas generaciones pues algo que yo, con lo que yo misma crecí. Sí, la verdad es que Huitlacoche a mí me parece a nivel personal una poesía audiovisual, ¿no? Porque cuando empiezas a narrar con esta parte, cuando dices, cuando mi cabello creció, pude tejer historias. O sea, desde ahí la manera en la que manejas la historia es una historia bastante como muy suave, también muy tierna, muy familiar, y que nos va introduciendo justamente con las palabras ese contexto del maíz, de la historia del abuelo, de la casa, ¿no? Del sembradío, y esto que tú narras, toda esta integración de elementos que había entre los animales, las plantas, el techo, ¿no? Tan significativo el techo donde ponía el maíz, quizá tu abuelo, y contando esta historia narrativa de lo onírico que es el náhuatl, va integrando todo un escenario hermosísimo. A lo largo, en 3 minutos cuentas una historia como entrañable, como de añoranza, muy, muy bella y profunda. Sí, gracias. Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, lo de la historia del techo, ¿no? Repito, cuando uno se mete a la vida académica es cuando uno va descubriendo más cosas y va pues entendiendo conocimientos que uno no se imagina, ¿no? Y que a veces eh, el no poner atención a estos tesoros que tenemos, como las historias de nuestros abuelos o de nuestros propios padres, pues a veces se dejan ahí en el olvido, ¿no? Ya cuando me empecé a meter en la maestría en toda esta investigación, ya traía yo conocimientos de memoria y de historia oral de los pueblos originarios, porque yo soy de un pueblo originario. Sin embargo, bueno, pues esto fue enriqueciendo todavía mucho más, ¿no? El que pusiera 4 baldes de agua, eran los puntos cardinales y bueno, pues el nahual pues siempre jugaba estas, estas formas tan particulares de hacer travesuras, ¿no? Entonces, pues hay muchísimas historias, ¿no? Desde que correteó a mi papá cuando era chico, cómo lo asustaba a mi abuelo, eh, la mamá de mi abuela, mi bisabuela, por ejemplo, falleció de un mal de ojo, o al menos eso dice, porque tenía un cabello hermoso y porque dejó de trenzarlo. Muchas cosas, ¿no? Que ya enlazando y ya viendo cómo, pues cómo ellos lo cuentan o perciben, pues esa conexión de el mundo que viven junto con la naturaleza con la que convivían. Yo todavía me acuerdo que Tláhuac, cuando yo era muy pequeña, en el lugar donde, en la casa de mis abuelos, el lugar donde yo vivía, todavía había tule grande, todavía había, pues había todavía lago. Entonces, pues todo eso iba, exacerbó más mi imaginación y siempre me quedé con estas enseñanzas, ¿no? Con esta forma de percibir, pues todas estas cuestiones que a veces se nos hacen como muy, muy de niños, pero pues en realidad pues tenía que ver con un conocimiento que viene pues de años, ¿no? De incluso el tiempo en el que se tiene que sembrar, el tiempo en el que se tiene que piscar, y bueno, esto incluido con la fantasía, ¿no? Que también eso permite mucho la animación, o sea, para generar un conocimiento o un aprendizaje, si uno
lo conjunta con la fantasía, pues pueden salir cosas muy interesantes, ¿no? Ya utilizando un lenguaje que es la animación en todo el sentido cinematográfico de la animación, pues aporta todas estas características que ya mencionabas, ¿no? Desde poesías visuales, audiovisuales, hasta generar pues un aprendizaje, ¿no? Y creo que eso es como lo más satisfactorio y lo más bonito, cuando los niños ven una animación o una historia así, como las que se cuentan, por ejemplo, en este corto. No había visto el último de la abejita, que me pareció hermoso. Entonces, pues los niños van como asimilando todo esto, ¿no? Entonces van entendiendo, y eso también genera incluso que haya una conexión familiar, porque entonces los niños al verlo, pues van con sus abuelos a preguntarles estas historias o allá ponerles atención, porque a veces pues perdemos esta parte, ¿no? De la familia, de escucharlos, de escucharnos, y bueno, creo que también ahí se genera otro tipo de conexiones. Pues agradecemos profundamente más bien a tus ancestras y a tus ancestros que nos ha permitido poder pues conectarnos con este maravilloso mundo donde la conexión con la vida es fundamental, ¿no? El espíritu del maíz, ¿no? Que hablabas, el espíritu del maíz a la cual se le hace una conversación, o sea, se habla con el espíritu y con esta sabiduría profunda que me parece tan hermosa decir, bueno, parece que mi bisabuela murió del mal de ojo porque no se trenzaba su pelo, o sea, era tan bello que no se lo trenzaba. Parecería que eso no tiene sentido, pero a mí me genera como mucho sentido porque habla de esa sabiduría profunda de cuando la gente está muy conectada con la vida, ¿no? Con lo que nos rodea, con lo que sentimos, olemos, deseamos, pero sobre todo con ese vínculo que existe directamente con la vida. Entonces, platícanos, porque si no yo me voy muy padre por ahí, con el tema de la identidad y todo eso, pero creo que hay unos elementos bastante interesantes con respecto a la técnica que tú utilizaste de animación, ¿no? Que es de recortes y marionetas articuladas de amate, es decir, además elementos naturales que pocas veces se ven, o yo no lo había visto justamente en el asunto de la animación, y también de la música, porque la música es también muy bella. No sé si haces ahí como un rescate musical, porque la canción también está, me parece que en náhuatl, no sé, pero tú cuéntanos que sabes profundamente de esto. Sí, bueno, la decisión de los materiales sí va también en este sentido de, pues no solamente recuperar o mostrar de alguna manera la forma en la que se comunicaban también nuestras ancestras y ancestros, ¿no? De utilizar todos estos materiales naturales para poder, lo hacían los antiguos tlamananis, que eran las personas de conocimiento. Y el pueblo de donde yo soy originaria se llama Tisic de Cuitláhuac, que precisamente es un lugar que en término colonial es de agoreros, pero en realidad esos agoreros son los tlamananis, no eran la gente que sabía de conocimiento, que sabía leer las estrellas, que sabía leer el maíz. La lectura de estrellas que leían era a través del lago. Entonces, aquí en Tláhuac le pusieron Lago de los Reyes, pero era por una cuestión de que eran estas personas de conocimiento que leían las estrellas, el movimiento de las estrellas, y a los dirigentes de las comunidades o a los tlatoanis, pues iban y les llevaban todo este conocimiento, no toda esta lectura. Por eso le pusieron ya con la colonización y con todo lo que fue la conquista espiritual, Lago de los Reyes. Entonces, bueno, pues quise también mostrar como esa parte de conocimiento que tenían todos estas personas y contar una historia. Eso es por el lado de los materiales, ¿no? Entonces, por eso decidí hacerlo en amate. Algunos tintes son naturales. Utilicé tintes como el cempasúchil, utilicé tintes como de algunas hojas también, que estuve por ahí experimentando y que eso me permitió la maestría en artes visuales en los talleres de experimentación artística. Entonces, bueno, también utilicé pues varios elementos para que pues también tuvieran
no, más allá de lo que significaba para mí esta historia y otras que desarrollé durante la maestría, pues también tuvieran otro tipo de sentido, ¿no? Que fuera más allá. Y con respecto a todas bueno, a continuar con estas historias de conocimiento y de cómo yo percibí pues todo eh, pues estas historias que me contaba mi abuelo, que en realidad eran como relatos, o sea, no era mi abuelo como que se sentaba y me decía, oye, ven, te cuento una historia, ¿no? Sino más bien él hacía, o sea, yo lo recuerdo a él ya falleció hace años, y yo lo recuerdo a él haciendo estas acciones, ¿no? Como cantarle al maicito. Entonces, cuando él cantaba, hace muchos años ellos, tanto mi abuelo como mi abuela, perdieron el idioma náhuatl. Yo en realidad los escuché muy poco hablar, recuerdo muy poco que ellos hablaban, pero sí lo recuerdo cantar, o sea, sí recuerdo que se subía a la azotea de su casa y que le cantaba al maicito. Entonces, esa tonada, pues de niña se me quedó muy grabada porque él se subía a cantar, ¿no? Entonces, mi abuela le traía su pulque, él acomodaba el maíz, se subía y le cantaba. Ya conforme yo fui creciendo, pues escuché, tuve un amigo que estudió náhuatl aquí en Tláhuac y que él también me dio en algún momento clases de náhuatl, porque también lo que él decía junto con otro de los maestros de náhuatl es que uno a veces no puede entender las historias o lo que esté escrito por los ancestros o los antepasados si uno no conoce la lengua. Entonces también yo me metí a estudiar náhuatl de repente en una clase escuché este canto, ¿no? Bueno, lo cantamos en una actividad y bueno, inmediatamente pues me vino a la cabeza esa sensación otra vez de mi abuelo y bueno, ahí ya fue también como toda una aventura para poder conseguir esa canción hasta que me di cuenta que esta canción, ya después de toda la investigación que hice, pues es un arrullo, es una canción de arrullo a los niños, ¿no? Entonces por eso le cantan al maíz, le cantan a su niño pequeño porque mi abuelo pues creía que el taparlo, el cuidarlo está como todo enlazado con el ciclo del maíz. Que inicia, bueno, ya incluso enlazado con lo que es el calendario del maíz y el calendario católico cristiano, que inicia con la bendición de las semillas en marzo y es pues el maíz bebé, el que se va a ofrecer para que se tenga una buena cosecha, y en tiempo en donde hace más calor, pues es en Semana Santa, ¿no? Entonces es cuando la tierra está más caliente porque es cuando más el sol está más fuerte y es cuando se puede sembrar y de ahí inicia todo el ciclo del maíz, ¿no? Entonces es como todo un proceso que termina hasta el mes de noviembre, en donde muere el maíz y otra vez se vuelve a empezar para poder nacer otra vez el maíz, ¿no? Entonces todo esto todas estas conexiones están relacionadas y en realidad pues el canto es un arrullo, ¿no? Para que el maíz duerma bien en la noche, mi abuelo lo tapaba para que le diera el rocío de la luna, pero muy suave, ¿no? Para que no lo quemara o que no lo helara, ¿no? Cuando hacía mucho frío. Y lo cubría, lo cuidaba. Entonces, bueno, pues también fue como todo un proceso ahí de investigación para poderlo unir y que se pudiera ver esto en este cuento, que sí, efectivamente es muy cortito, pero bueno, al final era lo que yo quería mostrar, ¿no? Como toda esta... pues englobar como todo un entrelazado de un montón de cosas que de repente pues a mí me llegaron cuando yo fui descubriendo lo que realmente me contaba mi abuelo, que era pues transmitirme este conocimiento a partir de todo lo que yo veía que él hacía o de cómo él nos llevaba a la pizca y nos hacía como estos juegos, ¿no? O sea, nos llevaba a sembrar y nos llevaba a la pizca y nos decía eso, ¿no? Cómo nació el Huitlacoche. Y durante muchos años yo lo creí. O sea, yo lo creí hasta que ya fue muy grande, ¿no? Pero en realidad siempre creí que así era la forma, ¿no? O sea, no había otra manera. Incluso en algún momento me preguntaron que si yo comía eso, le dije, sí, claro, nada más vas y soplas a los granos de maíz y sale huitlacoche, ¿no? Ya después, ya cuando crecí, pues ya entendí como muchas otras cosas, pero bueno, era su forma de enseñarnos, ¿no? Y era su forma también de mostrarnos el mundo y precisamente esa concepción que ellos tenían con el mundo, pues el mundo natural, los animales, los espíritus que ellos le llamaban al maicito, o por ejemplo a estas esporas que salen del maíz, pues a eso le llamaban como el espíritu del maíz, ¿no? Era como lo que
pues era como algo mágico, ¿no? Entonces, pues a mí todo eso me pareció maravilloso y pues siempre estamos acostumbrados a ver también, pues mucho Disney, por ejemplo, ¿no? Cuando aquí tenemos historias maravillosas que se podrían hacer cosas increíbles, ¿no? Historias de los abuelitos, de los tíos, de los abuelos de nuestros papás, que ojalá tuviéramos mucho tiempo y mucha vida para poderlas contar, ¿no? Y presupuesto, por supuesto. Sí, bueno, todos esos elementos son necesarios, ¿no? Y bueno, hablas de esta parte de la identidad, de alguna manera, de estas raíces que tú tienes. ¿Cómo esta búsqueda y este encuentro de esta información tan importante que también te va definiendo a ti como persona, se ha vinculado, se ha conectado con lo que tú has decidido realizar, con lo que tú has decidido estudiar y compartir y crear? Bueno, pues siempre me ha gustado muchísimo la cultura en todos los sentidos, ¿no? Desde pequeña también me ha gustado mucho estar en contacto con la comunidad. Eh, Obviamente siempre he estado, tengo un gran sentido enfocado hacia las artes, hacia lo audiovisual. Sí estudié cine, durante mucho tiempo estuve haciendo documental. Eh, Tengo una asociación que ahorita no está funcionando, está parada por una cuestión que, bueno, ahorita estoy en otro empleo que tiene que ver también con educación, pero más bien en la gestión escolar. Sin embargo, siempre he estado como muy vinculada eh, a, a, pues a generar otro tipo de educación, ¿no? Que por ejemplo, desde que soy pequeña, pues siempre me han gustado las historias, los relatos, la narrativa, y todo eso se fue vinculando. Fui encontrando pues varios caminos. No nada más estudié cine en el CUEC, estudié comunicación y cultura y en la UACM, pero también soy comunicadora social. Estuve mucho tiempo trabajando en radios comunitarias. Yo tenía una radio comunitaria para niños. Siempre me ha gustado esta vinculación de comunidad, pues todo lo que se puede aportar y todo el conocimiento que se puede generar a través del trabajo comunitario, ¿no? Entonces, he estado muy vinculada con la comunidad en el pueblo originario de Tláhuac y de cada uno de los pueblos, porque me parece muy importante no perder esa parte que nos construye, ¿no? De identidad que no solamente nos identifica, sino nos hace ver quiénes somos, de dónde venimos y para qué estamos aquí, ¿no? Entonces, incluso con mis estudiantes doy clases de cine, de animación, doy también de producción cinematográfica, pues siempre he procurado que ellos se vayan más allá de quebrarse la cabeza con una gran historia, un gran guión, pues que vean hacia adentro, hacia ellos mismos y hacia sus propias historias, porque a veces las mejores historias están dentro de lo que ellos han vivido, de las propias familias, de sus abuelos, de sus tíos, o incluso hasta de ellos, ¿no? De cómo perciben la vida. Entonces, para mí es muy importante la preservación todo ese conocimiento que se va adquiriendo en la forma en la que estamos construidos, ¿no? Por supuesto, la memoria y la historia oral de los pueblos, que me interesa muchísimo, y de ahí, pues, generar conocimiento, ¿no? Es importante también saber que desde ahí se puede generar conocimiento más allá de lo que dicen, pues, libros teóricos, pues se puede también crear otro tipo de formaciones, ¿no? Otro tipo de visiones o maneras de ver el mundo. Entonces siempre he estado vinculada, he estado dando también clases de educación artística para niños. Los niños, a mí me encanta dar clases para niños, se me hacen las personitas más originales y honestas de este planeta y la imaginación, el poderles yo desarrollar las ganas por imaginarse mundos fantásticos, pues para mí eso es fabuloso, ¿no? Entonces también estoy muy enfocada a la educación artística para niños. Ahorita, bueno, estoy metida en lo que es la gestión y administración escolar. Sin embargo, bueno, cuando tengo la oportunidad,
pues trabajo mucho en esto, ¿no? También apenas concluimos un diplomado en Querétaro de animación y pues también es como confrontar a los mismos estudiantes con sus propias ideas, ¿no? A veces traemos tanto en la cabeza, me pasaba mucho con los estudiantes de licenciatura, que ellos querían forzosamente hacer series de televisión o series tipo Netflix, ¿no? Entonces era, bueno, a ver, si tanto les gusta Netflix, ok, pero ¿y cómo lo harían ustedes, no? O sea, Claro. más bien vámonos a sus historias. Siempre he sido como muy terca en ese sentido y ellos no, ¿no? Ellos querían hacer muy tipo Netflix hasta que pues ellos solitos se daban cuenta, ¿no? Entonces siempre he buscado como las herramientas. También estoy dedicada mucho a hacer materiales didácticos. Me fui a una estancia de investigación artística a la Universidad Complutense de Madrid, en donde conocí ahí personas extraordinarias que me enseñaron a hacer materiales didácticos enfocados a toda esta perspectiva, ¿no? A la búsqueda de la identidad y de generar nuevas historias a partir de la misma investigación e introspección de ellos mismos, ¿no? Entonces también tengo esta especialización y me dedico mucho a eso, ¿no? Cuando doy clases les genero todo tipo de materiales didácticos, relatogramas y algunas otras actividades artísticas, todas enfocadas y dirigidas, ¿no? Es importante también saber que desde ahí se puede generar conocimiento más allá de lo que dicen, eh, pues, libros teóricos, pues se puede también crear otro tipo de formaciones, ¿no? Otro tipo de visiones o maneras de ver el mundo. Entonces siempre he estado vinculada, he estado dando también clases de educación artística para niños. Los niños, a mí me encanta dar clases para niños, se me hacen las personitas más originales y honestas de este planeta y la imaginación, el poderles yo desarrollar las ganas por imaginarse mundos fantásticos, pues para mí eso es fabuloso, ¿no? Entonces también estoy muy enfocada a la educación artística para niños. Ahorita, bueno, estoy metida en lo que es la gestión y administración escolar. Sin embargo, bueno, cuando tengo la oportunidad, pues trabajo mucho en esto, ¿no? También apenas concluimos un diplomado en Querétaro de animación y pues también es como confrontar a los mismos estudiantes con sus propias ideas, ¿no? A veces traemos tanto en la cabeza, me pasaba mucho con los estudiantes de licenciatura, que ellos querían forzosamente hacer series de televisión o series tipo Netflix, ¿no? Entonces era, bueno, a ver, si tanto les gusta Netflix, ok, pero ¿y cómo lo harían ustedes, no? O sea, Claro. más bien vámonos a sus historias. Siempre he sido como muy terca en ese sentido y ellos no, ¿no? Ellos querían hacer muy tipo Netflix hasta que pues ellos solitos se daban cuenta, ¿no? Entonces siempre he buscado como las herramientas. También estoy dedicada mucho a hacer materiales didácticos. Estuve me fui a una estancia de investigación artística a la Universidad Complutense de Madrid, en donde conocí ahí personas extraordinarias que me enseñaron a hacer materiales didácticos enfocados a toda esta perspectiva, ¿no? A la búsqueda de la identidad y de generar nuevas historias a partir de la misma investigación e introspección de ellos mismos, ¿no? Entonces también tengo esta especialización y me dedico mucho a eso, ¿no? Cuando doy clases les genero todo tipo de materiales didácticos, relatogramas y algunas otras actividades artísticas, todas enfocadas y dirigidas con el arte. Ya. Ok. Yo creo que esto que nos está contando justo Yasmín es como muy interesante porque nos habla de toda una formación académica que ella ha llevado a cabo para poder plasmar una propuesta tan corta, pero tan nutrida, tan llena de elementos muy interesantes y sobre todo que puedas, Yasmín, poder compartirlo con otras personas esta parte de la formación. Muy de acuerdo contigo de decir es importante y necesario llevar a estimular a otras personas a contar desde sus propias historias, porque no hay mejores historias que las propias más que las externas o aquellas que se escapan de pronto de nuestras manos, pero que no tienen eso que hablábamos, que tiene que ver con la conexión, con el encuentro. Entonces, ahorita en un ratito más en lo que nos volvemos a enlazar
con Yasmín para cerrar esta parte de entrevista, pues nos quedamos perfectamente con Cristian. Que bueno, Cristian, la verdad es que te agradecemos profundamente todo este encuentro, esta compilación de diversas propuestas de realizadores, que detrás de cada una de ellas hay historias, ¿no? Hablábamos en alguna manera ya un poco de lotería, pero siempre que veo lotería encuentro nuevas cosas. No, qué padre. ¿No? Digo, siempre encantado acá de participar y también encantado siempre cuando de pronto no, ahora menos, ¿no? Nos vemos menos los colegas de los cortos y todo. Y no, siempre quedo maravillado con las cosas que dicen. Ahorita estaba oyendo muy atentamente a Sam, ¿no? Siempre se expresa muy, muy padre, ¿no? Y pues eso es un poco lo que buscamos justo con este proyecto, ¿no? de Ícaro. Al darle difusión a este tipo de trabajos, digo, específicamente ahora tocó, ¿no? Proyectar con ustedes en 4 ocasiones el programa infantil, que nos gusta mucho, justo porque ya lo habíamos mencionado creo que en alguna ocasión y se ha platicado en las otras charlas con los otros realizadores. Bueno, pues es que ¿por qué queremos parecernos o querer hacer cosas tipo Disney o estas? Claro. Si aquí hay una riqueza inmensa, ¿no? Y el ejemplo está en estos cortos, ¿no? Y justo y en estas historias como la de Sam, ¿no? Que nos cuenta el antecedente, el trasfondo que hay de la investigación y de su formación y de su vida personal, ¿no? Familiar. Y así cada uno, y ya lo pudimos ver. También me acuerdo haber estado escuchando muy atento la conversación con esta Flor, que también me gusta mucho luego ella cómo se expresa. Y sí, ahí salen esas cosas. Y lo mismo en su momento cuando platicamos nosotros de lotería, ¿no? Que al final es eso, es voltear a nuestras propias historias, citando otra vez a Sam, y vamos a ver que sí, que vamos a encontrar inspiración, vamos a encontrar esas cosas que nos definen, ¿no? Como individuos y como cultura y como sociedad. Digo, yo ahora estoy dando una clase de historia de la animación en una universidad y justo ahorita estamos revisando historia de la animación en México, ¿no? Ya vimos historia de la animación mundial que está muy, muy de la mano o muy paralela a la historia de Estados Unidos. Les digo, miren cómo, o sea, sí, al inicio de la historia de la animación, o sea, cómo se fue formando los primeros animadores aquí en México, justo querían mucho, estaba falto de identidad, de pronto querían parecerse a Disney y en sus intentos de pronto le metían ciertos estereotipos nacionales, pero que no terminaban de cuajar, ¿no? Y es justo como hasta los 90 que empieza a tener cierta identidad, pero es a partir de estos animadores que justo empiezan a experimentar y voltear a sus historias personales cuando se empieza a plasmar y se empieza a ver cierto estilo o cierta tendencia a hacer ciertas temáticas de animación con ciertas técnicas, ¿no? Entonces, justo les pongo a comparar. Miren esto, que es esto, a ver qué les parece, o sea, qué piensan, comparado con lo que ya hemos visto, ¿no? Y de pronto dicen en los comentarios, no, pues sí, esto sí se siente más mexicano. Me da incluso, hoy salió en una clase, ¿no? Un alumno me dijo, me dio hasta miedo. Dijo, ¿pero por qué te dio miedo? No sé, me dio miedo el corto. Bueno, nunca me lo habían dicho. No de lotería, fue un otro corto, otra cosa que estábamos viendo, pero me pareció curioso, ahora le dio miedo. Veías algo cercano, ¿no? Entonces, a lo mejor es eso, nos da miedo, pero simplemente es afrontarlo y así salen las historias, ¿no? Pues bastante estimuladoras, ¿no? Y muy creativas, que era lo que hablábamos, cómo justo nuestro país tiene esta fuerza en colorido, en historias, en formas, ¿no? Que nos permite, o sea, identificar perfectamente que eso es de la cultura mexicana, ¿no? Que pertenece a nuestra raíz. Y yo cuando veo lotería, digo, ¿de dónde surgió este primer encuentro con lotería? ¿Dónde dices, tengo ganas de contar un poco de ahí, que ese sea el tema central? Claro, pues un poco justo también viene de una, eso, de historia personal familiar.
como justamente es muy familiar en varias valga la redundancia, familias mexicanas. En la familia de mi mamá, que es de Tamaulipas, les gustaba jugar mucho lotería, y recuerdo que de niño, cuando íbamos allá a Tamaulipas, jugaban mucho, ¿no? La lotería. Y yo recordaba que de niño, cada que cantaban las cartas, lo hacían con estos versos o con estos cantos, ¿no? Anunciando qué carta era, un poco para despistar, porque ese era el fin un poco, ¿no? Despistar al jugador con lo que se iba diciendo para que se le pasara la carta, y si hacía juego, pues no pudiera cobrar, ¿no? La entrada. Y recuerdo mucho que de niño, justo de muy niño, sí las cantaba, ¿no? Y no es que fuera, eso ya lo encontré yo en la investigación, yo pensé que había como una forma tradicional de cantarlas, y la idea es que justo también el canto es un juego verbal, un juego de cotorreo justo con los presentes, porque a veces se podía hacer mofa o un poquillo ahí, ahora, como dicen, ¿no? Bullying, un poquito de bullying a los jugadores presentes y compararlo con alguna carta o algo así. Entonces, pero todo a manera de juego, ¿no? De una forma lúdica. Entonces, yo oía que siempre cantaban las cartas de la misma forma. Y ya conforme fui creciendo y regresaba de visita y todo esto, vi que se fue perdiendo como esa tradición. Entonces se me quedaban grabadas algunas de los cantos, de las frases. Y no es justo un poco como mencionas, ¿no? O sea, no es hasta que nuestros cabellos son largos, estando en la universidad, que podemos ver o reflexionamos sobre ello. Y platicando con una amiga, decía, no, es que en mi familia hacían, una colega de una amiga de la universidad, compañera, le decía, no, pues es que mi familia se jugaba así la lotería. No, pero en mi familia había estas figuras. Y entonces dije, a ver, ¿cómo? Hay varias loterías. Y ahí empezó como una investigación, un rascarle y ver que tampoco era una sola lotería, ¿no? Que dependiendo de la región del país había loterías con diferentes figuras, se cantaban diferente, se jugaban en algunos casos se jugaban en cierta temporada del año. Por ejemplo, ahí con esta amiga dice que ellos acostumbraban mucho jugarla en Semana Santa, ¿no? Por una razón tradicional de su familia, ¿no? Y yo siempre tenía la costumbre en verano, pero yo sabía que allá jugaban todo el año, ¿no? Y eso, ¿no? Como este tipo de cosas. Entonces, ya investigando y hablando con esta amiga, yo ya estaba en la carrera de diseño y comunicación y estaba llevando clases de animación y producción. Y le decía que tenía como ganas de hacer una animación, un corto, con los personajes. No algo cuento tan largo, pero ella se anima y me dice, va, te ayudo, y empezamos a escribir un guión. Y eso pues nos llevó a investigar, queríamos como enfocarlo solo en unas cuantas figuras, y después dijimos, no, pues vamos a hacerlo más ambicioso, vamos a hacer que las 54 cartas de la lotería, que es la más conocida, está la del Catrín, el Diablito, la Dama, la más popular, digamos, todas las figuras tengan algún sentido, que todas en algún momento tengan un sentido lineal, en una historia lineal. Ahí sí, digamos, de la manera más tradicional, y dijimos, a ver, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, estos son nuestros personajes, vamos a centrarlo en un triángulo amoroso entre el Catrín, la Dama y el Valiente, punto. Ese es nuestro punto de partida, y ya vemos cómo le vamos metiendo todas las otras cartas, ¿no? Con rimas tradicionales, teníamos de 2 o 3 opciones por lo que investigamos, y así fuimos armando el guión. Y se terminó el guión, se registró, no teníamos dinero para hacerlo, y es un poco lo mismo como con Sam, que hasta que entró a la maestría, digo, pues tengo este guión hecho que de hace unos años, ¿no? Pues puede ser que me sirva para mi proyecto, y en efecto, digamos que por un lado la influencia fue de la lotería, de esta investigación, en cuanto a la historia, y al talento. Realmente sí, creo que ahí sí tengo que decirlo, al talento, es porque yo era más bien como de estructura, pero la prosa y la narrativa del corto fue mucho parte de mi amiga, de esta Banda Roja se llama, con quien coescribí el guión. Pero la cuestión, digamos, ya de la técnica en la animación, ahí le debo mucho a la doctora Tania de León, mi doctora y maestra de animación ahí en la maestría, en el posgrado, porque ella me abrió como el panorama. Originalmente todo iba a ser animación por computadora, porque era la animación que yo sabía hacer. ¿No? Y ella me abrió así como para, no, mira, hay todas estas otras técnicas, este abanico de técnicas. Y dije, wow, pues si también es un abanico de personajes y de figuras las de la lotería, pues ¿por qué no lo hacemos en muchas técnicas, no?
y de ahí para adelante, entonces ya lo demás es un poco tecnicismos de historia, pero al final también es un trabajo muy colaborativo, que la gente que me hizo la música, la gente que hizo las voces, las personas que me ayudaron a hacer las marionetas, todos fue un trabajo de equipo colaborativo muy, muy padre y que bueno, bueno, creo que ha gustado bastante, ¿no? Pero más o menos así va la historia. Pues hablando justamente de lo que platicábamos con Samantha, ¿no? La importancia de recurrir a las historias personales, a eso que tiene que ver con nosotros, porque en realidad ahí está la riqueza pues más hermosa o más profunda de lo que queremos compartir, porque lo que existe realmente es esa conexión, ¿no? La otra parte se puede convertir en una parte pues interesante también, ¿no? Significativa, pero quizá no tenga esa conexión que tienen estas otras historias que nos han compartido ustedes con este programa de animación infantil, que igual que comentábamos con Samantha, que está ya por acá con nosotros, ¿no? Lo importante de estimular a esas historias. Yo después de ver lotería dije, híjole, sí, como que eso me hace falta jugar de pronto con mis hijos, ¿no? ¿No? O sea, recurrir a eso, o sea, porque nos recuerda esa memoria de la importancia de lo inmediato, pero la vida cotidiana nos gana o se nos va o la dejamos ir, y de pronto esos elementos que son importantes, sería significativo recurrir de nuevo a ellos. Sí, claro. ¿No? Regreso tantito con Samantha para Claro, que nos comparta qué significa para ella verse dentro de este programa de animación infantil y cómo le parece mirarse dentro de esta propuesta con sus demás compañeros. Bueno, ya, es que se me fue la luz. Ahora pasa eso en esta nueva normalidad. Se va la luz y todo se pierde. Pero, pues, bueno, antes estoy muy agradecida con Ícaro, con Cris, que ha sido no nada más mi compañero, amigo, colega, porque hemos estado en varios proyectos juntos. Creo que es muy importante el trabajo que hacen, incluso, bueno, me parece muy interesante y algo que me ha gustado mucho de ustedes también como colectivos, ahora de cómo están fungiendo no solamente en esta nueva normalidad, sino para poder distribuir otro tipo de cultura, ¿no? Hacia las comunidades, hacia la población infantil, juvenil. Pues creo que cada vez surgen nuevos animadores y hay, como decía Cris, infinidad de técnicas, posibilidades, y yo cada vez que los veo, a mí me encanta verlas, pues todas las producciones nuevas y las anteriores y todo el trabajo que conllevan, ¿no? Porque pues es mucho trabajo, es mucho tiempo el que se le dedica. La animación, como lo decía, ¿no? Creo que todos somos pupilos de Tania de León Young, la mayoría de los que estamos metidos en todo este tema y en todo este rollo animativo. Y ella nos abrió un panorama y otra forma de hacer las cosas, de ver el mundo y de podernos comunicar, ¿no? Al final es un lenguaje y todos estamos dentro de este lenguaje y bueno, en algunos puede haber más colaboración que en otras, en algunos puede ser proyectos muy individuales que aún así tienen mucho, mucho, mucho trabajo, porque bueno, pues la animación no es tampoco cualquier cosa, ¿no? Ahora nos encontramos sí con muchos estudiantes o muchos alumnos que todo lo quieren resolver con la computadora y les da miedo experimentar. Sin embargo, la textura que da esta experimentación de las técnicas, de los materiales, del dibujo, de dibujar el movimiento ya sea con marionetas, con plastilina, con algún otro material, ya sea tridimensional o bidimensional, pues siempre da otra manera de sentir o de generar sensaciones a través de la pantalla, ¿no? Es como acariciar, como una forma de acariciar a través de la pantalla. Y a veces tanta pantalla también, o sea, el otro extremo, pues
uno pierde esta sensibilidad. A veces los niños pierden esta sensibilidad y ya lo único que quieren ver es movimiento, ¿no? También dentro de la maestría nos metimos mucho en la investigación de los impulsos visuales. Ahora los impulsos visuales son tantos, hay tanta imagen que los niños lo que les aburren, ¿no? Y bueno, creo que precisamente nosotros con este lenguaje que aprendimos en la maestría y que algunos han desarrollado más que otros o algunos continúan, otros no, pues es también una lucha en conjunto, ¿no? Y quizá no estamos todos juntos como comunidad, pero al final sí, a lo lejos estamos juntos porque es una lucha porque las nuevas generaciones o las generaciones anteriores en todos los tipos de comunidades vean pues que hay otras formas, ¿no? Hay otras formas de mirar, otras formas de hacer y pues que vean también otras posibilidades más allá. Entonces, pues yo me veo con ellos y la verdad es que a mí me genera pues mucha emoción, mucho orgullo y que haya tanto talento joven y tanto talento en México, ¿no? Hacemos cosas maravillosas, tenemos historias maravillosas, tenemos muchas texturas, colores y creo que estas aportaciones hacia este lenguaje cinematográfico pues cada vez se va desarrollando más y más y más y ojalá que no se pierdan, ¿no? Sino al contrario, que se busquen nuevos espacios para que se puedan ver y para que lleguen a muchas más personas, ¿no? A muchas más gentes, muchos niños, muchos jóvenes y que ellos pues vean otro modo de que se pueden hacer las cosas, se pueden contar historias. Pues la verdad es que es muy importante esta parte creativa que los realizadores crean, generan, pero sobre todo este proceso que se vuelve de pronto colectivo, ¿no? Desde ustedes que van creando, van uniéndose y encontrándose con otras personas, este asunto de la sincronía, de encontrarse justamente con la persona adecuada que además colabora con lo que tú estás realizando y sobre todo de quienes nos forman. Has estado hablando mucho como esta parte de estimular a los estudiantes, de hacer cercanos. Cris, que también es profesor. Entonces, esta importancia de alguien de que te forma y que te va conduciendo y que te va guiando hacia encontrar aquello que de pronto se vuelve obvio, pero que no es tan fácil de descubrir, ¿no? De ver realmente al otro, a la otra persona y a la otra circunstancia que es inmediata, pero que se vuelve tan inmediata que no la saltamos y nos perdemos en otras cosas. Entonces, la importancia de encontrarse, de tener la suerte de tener un buen profesor que te conduzca, de estos compañeros que se van generando a lo largo de la carrera y que nos vamos encontrando con ellos también en esa sincronía, ¿no? De igualdad de ideas o de pensamientos y que se van creando y construyendo estas cosas. Y también pues gracias que nos permiten a nosotros darle salida y compartir comunitariamente estos procesos, porque seguramente alguien llegará que también podrá estimular y que bueno, a nosotros por supuesto que nos estimula visualmente a lo largo de este tiempo que estamos, le comentamos a Cris que estamos cumpliendo justamente este mes 25 años como cineclub comunitario y que bueno, hemos visto a lo largo de todo este tiempo una infinidad de historias, pero quisimos quedarnos con la propuesta de Ícaro porque es una propuesta muy, muy tierna, muy enriquecedora, muy creativa y sobre todo que lo que genera en nosotros es reafirmar la identidad de este cineclub que está ubicado dentro de una colonia, pero dentro de una alcaldía que tiene ya una tradición ancestral, por supuesto, y que esto que tú dices del Lago de los Reyes, el propio mercado, la iglesia, el centro de Tláhuac, los propios pueblos, ¿no? Mixqui, San Juan Ixtayopan, hacia ese tipo de espacios y públicos en los cuales nosotros hemos recorrido con nuestro proyector y nuestras pantallas en los kioscos y que llevar estas propuestas pues para nosotros sería más adelante pues maravilloso. Entonces, pues agradecemos profundamente este encuentro con ustedes, que nos hayan dado un ratito de conversación. Y bueno, sabemos que seguiremos conversando más acerca de estas historias, todavía más, pero quisiera que Sergio, que es el que ha realizado justamente esta parte de Cineclub, bueno, parece que está ahí en la parte técnica, pero bueno, quisiera yo
agradecerles a nombre de él profundamente este encuentro con ustedes y pues ojalá más adelante nos sigamos encontrando físicamente aquí en Foro Arteria, que es su casa también. Pues eso, Sí, reitero. algo que quisieran comentar, Cris, Sam. Sí, claro, digo ya para cerrar, que bueno, yo ahorita y le cedo la palabra Sam, rápidamente, pues eso, igual, ¿no? Agradecer a Sergio por invitarnos, que fue ahí el encuentro que tuvimos, de donde salió la propuesta, a ti, Adri, de que nos has estado entrevistando y has sido anfitriona de estas charlas, a todos los animadores que estuvieron en estas charlas y también a los que no pudieron estar por cuestiones de laborales o todo esto, muchas gracias, espero les haya gustado, queremos repetirlo, esperamos el próximo año sea en otras circunstancias, si no se puede, no hay problema, ya vemos que luchamos para que sea posible, y justo con otra colección de cortos, si gustan, infantiles, que ya estamos ahí como formando, esperamos completarlo en próximos meses, pero eso, nada, reiterar el agradecimiento y muchas felicidades porque sabíamos que lo ameritaba la ocasión hacer 4 funciones de este programa, ¿no? Espero les haya gustado, que haya sido del agrado del público. Y pues nada, esperemos justo que el próximo año ya nos podamos encontrar en persona y abrazarnos. Pues muy bien, antes de cerrar con Sam, quisiera nada más aquí leerles algunos de los comentarios que hay en el Face. Dice Claudia García, me gustan las historias y los sonidos, ¿no?, de los pájaros. Dice sabiduría ancestral que desconocía, gracias por su enseñanza, me emocionó mucho. Guadalupe Salazar también manda saludos. Arnold, saludotes, Cris, y bueno, dice, a mí me gusta jugar la lotería. Ahora ya no se enseña a los hijos, solo en cada juego que improvisamos, dice el canto. Gracias por compartir. Entonces, cerramos con Sam. Sí, gracias. No, pues muchas gracias por la invitación. Reitero mi agradecimiento a Cris, a Ícaro por pues seguir difundiendo todo esto que hacemos y que hicimos en la maestría o en cualquier otro espacio con mucho cariño. A ustedes, muchas felicidades. A mí se me hace muy importante el trabajo que hacen, el trabajo de los cineclub, que son de suma importancia para las comunidades y que, bueno, a pesar de las circunstancias que ahorita tenemos por la contingencia de pandemia, pues espero que esto no se pierda, ¿no? Sí encontramos nuevas formas, sin embargo, bueno, pues también es importante que cuando regresemos, pues nos podamos abrazar con lo que hacemos, con lo que nos gusta hacer, ¿no? Ustedes hacer difundir todo este tipo de materiales y bueno, pues yo admiro mucho la fortaleza, el temple que han tenido para poder subsistir y estar ahí. Y me parece de suma importancia todo el trabajo que hacen, ¿no?, para las comunidades. Entonces espero que les siga yendo muy bien, que estés muy bien y que se vengan muchos más éxitos y que pronto acabe esta contingencia para que pues puedan seguir teniendo sesiones y actividades tan bonitas que de repente tienen y que yo me he enterado, que he visto y que están ahí, ¿no?, apoyando, ayudando, generando talleres a los jóvenes y que bueno, pues a veces la vida tan dura y tan difícil de la adolescencia pues hace que ellos no aprovechen, ¿no? Pero hay quienes sí, de repente uno se encuentra por ahí situaciones que les ayudan, ¿no? Y ustedes son parte fundamental de eso. Entonces, muchas gracias a ustedes también. Felicidades por este aniversario que tienen. Y gracias, Cris. Y gracias, Ícaro. Siempre entrañables y queridos. Pues muchas gracias, Ser. Ahora sí. Que viva la animación. Y ya nada más, perdón, para cerrar, siempre se me olvida el obvio, pero muchas gracias también a esta Paula, que también es mi colega en Ícaro, que ahí estamos los dos siempre al estilo y afloje para campechanearnos todas estas actividades, ¿no? Ahora me tocó a mí, no pudo estar Paula, pero gracias también, Paula González. Gracias chicos. No, al contrario. Ser, ahora sí. Sí, pues igualmente agradeciendo a Ícaro, muchas gracias a Cris,
que pues muy amablemente nos proporcionó este material durante casi ya 4 meses, más de 4 meses, y que mes a mes estuvimos pasando. A todos los directores y directoras que se involucraron en este proyecto, que es un proyecto fantástico, porque el público conoció de cerca lo que tiene que ver con pues los diferentes formas de hacer el cine, la animación, el cine el cine para niños, el cine dirigido, como comenta Samantha, a este público en específico, que es público muy bien importante. Y pues también agradezco la forma tan amable que tuvieron los directores y directoras de estar aquí un rato compartiendo este espacio. Pues tuvimos casi a la gran mayoría de los que dirigen las películas, y pues fue una experiencia formidable. Como comentan ustedes dos, que también como haciendo esta promoción cultural, pues nos inmiscuimos en este espacio, en el espacio del internet, y afortunadamente y gracias a Dios nos fue bastante bien. Creo que fue una experiencia plena. Aumentamos la capacidad que tenemos de difundir, aumentó también la población beneficiaria, y pues afortunadamente conocemos personajes como ustedes que pues, comparten también esta visión artística comunitaria. Pues solamente agradecerles a cada uno de ustedes, a Samantha Ruiz, que la tenemos muy cerquita, somos de hecho vecinos, a Cris, pues también que nos vimos en febrero más o menos en un encuentro de cineclubes de este año, y pues ahí nació como esto, un poquito esta idea de comentar algo. En realidad nunca imaginamos lo que iba a venir, pero sin embargo estamos presentes, afortunadamente vamos hacia adelante. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Pues muchas gracias a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, al Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios, que nos permite hacer posible este proyecto de creadores del arte comunitario en Foro Arteria, festejando 25 años de actividad continua. Muchas gracias, bonita tarde. Muchas gracias.